de cáncer de colon. Estamos invitando a la Fundación de Puteque. Él es Juan Manuel Hernández, es director del programa de asistencia. Le damos la bienvenida para que nos siga. Muy buenos días a todos. ¿Sí se escucha bien por el micrófono? Sí. Ok. Repito mi nombre, Juan Manuel Hernández Aguilar, director de programas sociales de la Fundación Fomento de San Jesús, una institución de asistencia privada. Quizás algunos de ustedes ya hayan escuchado lo que son las IAPs, que es una IAP, institución de asistencia privada, que estamos regulados por la llamada Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y que vemos como 400 IAPs aquí en la Ciudad de México. Atendemos a diferentes sectores. En este caso en particular, nosotros nos dedicamos al sector salud. Y en particular esta fundación que se creó el 14 de agosto de 1991, es decir, ya cumplimos 27 años. ¿Sí? Y pues bueno, esta fundación inició gracias al gran apoyo de un fundador que es don Oscar Cepeda Cosío. Gracias a Dios en vida, con 17 años de edad, sobreviviente de cáncer de mama. Imagínense, ¿no?, a los hombres que justamente no nos da cáncer de mama, don Oscar sobreviviente de cáncer de mama, gracias a Dios. Y pues según es el 1 punto y fracción de porcentaje a los hombres que nos presenta cáncer de mama, pero también se nos presenta. Pero bueno, él es el sobreviviente, el fundador del 91, y en el 2000 da un giro la fundación porque desafortunadamente a su hija le da cáncer de estómago. Pérez Cepeda, actual presidenta ejecutiva de la fundación, en vida, es sobreviviente de cáncer de estómago. A Tere, si ustedes la vieran, dirían, ella tiene ya 17 años de sobreviviente, dirían, ella no es paciente de cáncer, ¿no? Sin embargo, Tere no tiene estómago, le subió el cáncer a la cabeza, le quitaron 2 tumores de cabeza, bueno, unas historias de unas verdaderas guerreros. Y que en la fundación justamente atendemos a muchos pacientes con cáncer de colon, que es el tema de hoy. Cáncer de colon o cáncer colorectal. Ahorita vamos a escuchar en el video, que dura 7 minutos, cómo se compone el colon o el recto, ¿no? Porque a veces decimos, pues, incluso la palabra colon a veces nos resulta desconocida. Sin embargo, en el video nos van a ir explicando. Les decía, entonces esta fundación reunimos donativos de particulares para poder dar todo su tratamiento a los pacientes. Son pacientes que no cuentan con seguridad social, que son atendidos, por ejemplo, en nutrición, en el Hospital Juárez de México, Hospital General de México, Instituto Nacional de Cancerología. Toda la gente que no tiene seguridad social, por lo tanto no tiene entrada formal, pues bueno, nos mandan a la fundación, y la fundación, con los recursos que reunimos, con donativos, todo es de verdad transparente, se justifican casi y demás, se cubren los tratamientos completos de los pacientes. Un paciente con cáncer de colon, en este caso, toda la parte clínica la tiene en hospitales y la parte asistencial nos la mandan a nosotros. Y ya los doctores oncólogos prescriben el número de quimioterapias que requiere el paciente. En promedio son 12 sesiones de quimioterapia, una cada 15 días. Y son cerca de 34 medicamentos los que toma el paciente. Son 4 tipos de medicamentos, pero la misma dosis de cada medicamento varía y son 34 dosis que les damos de medicamento. Van a la fundación y ahí se les da cada 15 días. Y duran con nosotros 6 meses, pues durante su tratamiento. También hay una terapeuta, les da el apoyo emocional que es fundamental. Para cualquier padecimiento, por sencillo que sea, la parte emocional es fundamental. Vaya, hasta cuando tenemos gripa, una apapacho nos viene, pero súper bien, ¿no? Y una palabra de aliento, súper bien. Bueno, pues imagínense a un paciente que está con el diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces, por eso el apoyo emocional es fundamental. Pero también contamos con una nutrióloga, ¿sí? Julieta Ponce, que es una reconocidísima nutrióloga aquí en el país. Julieta es la que se encarga de toda la revisión y seguimiento nutricional, porque un paciente de cáncer baja hasta 30 kilos de peso, 30, 40. Ese es un síntoma que vamos a escuchar en el video, es un síntoma que hay que poner mucha atención, ¿sí? A ustedes seguramente, no sé doctora si les pueden llegar la información que les enviamos,
pero de todos se los vamos a dar ahorita. ¿Sí? Este folletito, que lo van a recibir ahorita ustedes, tiene una explicación muy sucinta de lo que es el cáncer colorectal y los síntomas, sí, pues es bien importante tomarlos en cuenta. Hay pocos cánceres que tienen una prueba de detección local. Según el Instituto Nacional de Cancerología, y INCAN, que está allá en las zonas hospitales, existen 100 tipos diferentes de cáncer en nuestro cuerpo. O sea, hay cáncer de boca, hay cáncer de tiroides, hay cáncer de oreja. Claro, hay 100 tipos de cáncer según el INCAN. Bueno, pues el cáncer de colon es de los pocos tipos de cánceres que tienen una prueba de detección oportuna. Y esa es como la buena noticia que también les venimos a dar, ¿no? Hablar del tema de cáncer de colon, bueno, pero no dejar nada más la incertidumbre, el temor y demás, sino hablarles de esta prueba de detección. Hoy ya se lo voy a pasar. Entonces, les decía, ese es el programa de apoyo integral. Y a esas pláticas siempre invitamos a los pacientes que se lograron recuperar de este tipo de cáncer, ¿no? Y ahorita vamos a pasar aquí enfrente a citar a nuestro amigo Ángel, que está por acá atrás, pero Ángel es un sobreviviente de cáncer de colon. Y el mensaje que traemos de la plática de hoy es que el cáncer detectado a tiempo es por algo. Perdón, ¿no? Seguramente. Es urgente. Sí, doctor. Ahorita va la doctora Ana Franco. Gracias, sí. Entonces decía Ángel que siempre nos acompañan los pacientes para demostrar eso, que el cáncer detectado a tiempo es por algo. Los 5 cánceres primordiales que dan en México, que es el cáncer cervicuterino, el de mama, próstata, ¿no? Y el de colon, justamente, son de los pocos que tienen una prueba de detección. Y entonces te lo voy a platicar. Voy a poner el videíto. ¿Sí? También nos va a acompañar, ya está ahorita llegando, la doctora Zulema Nieto García, que es oncóloga de nutrición. Entonces ella nos va a hablar de la parte como más fisiológica del cáncer. Entonces vamos a poner este video y comenzamos. Entonces ahorita le voy a dar push ahí. De manera, a ver si se escucha. Empiezan a crecer de manera descontrolada, formando pólipos o tumores. El cáncer colorectal o de colon se produce cuando las células que hacen parte del revestimiento del intestino grueso empiezan a crecer de manera descontrolada, formando pólipos o tumores que, si no se tratan a tiempo, se pueden volver cancerosos. Según la Sociedad Estadounidense del Cáncer, 1 de cada 20 personas corre el riesgo de desarrollar cáncer colorectal durante su vida. Varios factores aumentan el riesgo de desarrollar cáncer de colon, incluido la edad, más de 50 años, algunos tipos de enfermedades intestinales como la colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, antecedentes familiares, obesidad, tabaquismo, ingesta excesiva de alcohol, un estilo de vida sedentario, diabetes tipo 2 e ingesta regular de alimentos procesados, fritos y carnes rojas. El tratamiento de cáncer de colon puede ser complicado una vez se ha diseminado a las áreas cercanas. Es por eso que es importante saber cuáles son los primeros síntomas. Si el cáncer se descubre en las etapas iniciales, es curable en un 90% de los casos. En este video te invitamos a conocer los síntomas de alerta de cáncer de colon a los que debes prestar atención. Tener evacuaciones menos de 3 veces a la semana puede ser la forma en que su cuerpo le sugiere que realice algunos ajustes menores en la dieta o la actividad física. Sin embargo, el estreñimiento también puede ser un síntoma de un cáncer de colon. En la parte inicial del intestino, el material de desecho puede transitar fácilmente, incluso con obstáculos, pero a medida que se acerca a la zona del colon, el excremento se solidifica y si aparece algún objeto en su marcha, se le dificulta el tránsito. Un tumor en el recto o en el colon puede dificultar el paso de los desechos, causando estreñimiento. Los cambios en los hábitos intestinales que incluyen diarrea durante más de un par de semanas pueden ser un síntoma de cáncer de colon. Es importante consultar a su médico cuando tenga diarrea que dure más de 3 o 4 días, ya que puede provocar deshidratación, eliminación de nutrientes importantes e indicar otros problemas graves como el cáncer.
Este es el síntoma de cáncer del colon más común. A medida que el tumor crece, el paso de las heces puede hacer que el tumor sangre. Es común ver sangre roja brillante si el tumor está cerca del ano o hacia el final del colon, pero es más común que la sangre se oculte dentro de las heces y se seque si el tumor se encuentra en la parte del colon o el lado derecho. La sangre también puede estar separada de las heces o puede verla en el papel higiénico. Adquiere el hábito de mirar hacia el interior. Si el sangrado se debe a las hemorroides, úlcera estomacal o cáncer, es importante que lo revise un médico. El diagnóstico adecuado es esencial para un tratamiento apropiado. La sensación constante de que debo ir al baño aún después de defecar es un síntoma de atención. Esto ocurre porque un tumor en el colon impide que haya una evacuación total de las heces. La salida de las heces del cuerpo puede dar una pista de lo que está sucediendo en el interior. Las heces de pequeño tamaño pueden ser indicadores de que algún tumor en el colon o recto les está haciendo tomar esa forma. A veces un tumor causa una obstrucción intestinal que es básicamente un bloqueo en el colon. Dependiendo de la gravedad del bloqueo, se complica el paso de sólidos, líquidos o gases. Esto provoca dolores abdominales que pueden ser graves, especialmente si el bloqueo restringe el flujo de sangre del colon. Los dolores abdominales también pueden indicar que un tumor ha perforado la pared intestinal. La perforación intestinal es una emergencia importante. La anemia se produce por la disminución del recuento de glóbulos rojos. En términos de cáncer de colon, la anemia puede ser causada por una cantidad pequeña de pérdida permanente de sangre en las heces. En este caso, el hierro se pierde con los glóbulos rojos y puede reducir lentamente las reservas corporales totales de hierro. La producción de nuevos glóbulos rojos se reduce y finalmente el recuento total de glóbulos rojos disminuye y causa anemia. La anemia que puede producirse en el audio. Ahorita les voy a pasar el folletito que les comentaba. Sí, aquí está. Vas con el tema. No sé cómo lo veo. Sí. Ya tiene todo. ¿Quién le falta un poquito de este azul? A ver, por aquí ahorita ayudamos, uno y uno. Espera. ¿Le pongo play? ¿Ya le ponemos play? ¿Anita? ¿Vale? ¿Ya se le pone play? Ya. Continuamos con el video. Creo que faltaba un minutito, me parece. Va a ser un minuto y ahorita ya empezamos con él. No se oye nada. ¿Le regresarías tantitito? Sí. Porque la perdimos la última. Sí, nos esperamos. ¿Cuándo me da la
Creo que ahí. Esto debido a que los neuronas que son responsables del aprendizaje de los símbolos seguidos del cuerpo, lo que hacen es Ahí donde dice video. Aquí concluye ya la... Concluimos hasta ahorita. Va a estar la doctora, Zuleyman Nieto, es la ahorita lo cortamos, seguimos con la doctora y luego lo acabamos de ver. Sí, faltaba un minuto nada más. Si quieres seguir con lo del cuestionario. De acuerdo. Miren, ya cada quien tiene ahorita en sus manos, pues este folleto que ya les mostraba yo ahorita. Son dos folletos, y este otro de la importancia de la nutrición. Pero además algo bien interesante y que le regresamos mucho a la doctora Franco, que este cuestionario que se lo envía en forma electrónica, varios lo contestaron ya. Y ya muy amablemente nos llega la información de manera tabulada. Entonces ya tenemos la información de ustedes, la tenemos tabulada, ¿de acuerdo? Y esa información nos va a servir porque no vamos a ocupar. Porque esta información ya tabulada nos permite pues, generar una estadística para las a los hospitales. Entonces, yo de momento dejaría ahorita mi intervención ya con la fundación de la Cáncer de Colon y les presento con mucho gusto a la doctora Zuleyman Nieto García. Ellos son formas del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, un gran instituto que bueno, que nos hace el favor de acompañarnos. Bienvenida, doctora. Gracias. Buenos días a todos. No sé si me escuchan así por la comodidad. Sí, pero es que tenemos ok. Bueno, pues buenos días. Vamos a no sé si tienen la enseñadora. Yo lo hago. Ok, vamos a dar una plática básica sobre cáncer de colon. Lo que quiero que se lleven con esta plática es la importancia de los tamizajes en oncología, específicamente en este caso para cáncer de colon, identificar cuáles pueden ser los síntomas que nos pudieran alarmar o pensar que tengamos que realizar algún estudio para hacer diagnóstico temprano de cáncer de colon. ¿Ok? ¿La siguiente, doctor? Bueno, de forma general, ¿qué va a ser el cáncer? Sabemos que todos los que estamos aquí, todos los seres vivos estamos formados por células, eso es algo completamente normal. Sin embargo, ¿qué pasa en el cáncer? Sabemos que las células de nuestro cuerpo, de forma general, van a seguir toda una secuencia de pasos, ¿ok? De forma general, una célula crece, se va a dividir y va a morir, ¿ok? Después de que realice su función. Eso es lo que pasa de forma normal. ¿Qué es lo que pasa en el cáncer? En el cáncer, este proceso de pasos, este proceso escalonado, va a estar descontrolado, ¿ok? Entonces, va a haber un crecimiento anormal de las células. Es decir, una célula que era normal empieza a adquirir ciertos mecanismos que la hacen una célula anormal, ¿ok? Una célula mala. ¿Y qué se va a caracterizar esta célula? Pues va a ser una célula que en vez de crecer, dividirse y morir, va a crecer, dividirse y entonces va a generar algo que se llama cáncer, ¿ok? El cáncer es una proliferación o un crecimiento anormal de las células malas, ¿ok? Siguiente. Le voy a dar Perfecto. Listo. Entonces, específicamente, la plática del día de hoy habla sobre cáncer de colon. ¿Qué va a ser el cáncer de colon? Va a ser una enfermedad por la que se forman células malignas o células malas en los tejidos del colon.
El colon forma parte del aparato digestivo de cualquier persona. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, todo esto es el colon, ¿ok? Lo que conocemos como, de forma coloquial, el intestino grueso, ¿ok? Entonces ya sabemos que lo que hablemos en el resto de la plática va a estar enfocado a cualquier tumoración que nazca en esta parte del tubo digestivo llamado colon o intestino grueso. ¿Qué es lo que pasa con las estadísticas del cáncer de colon? Cáncer de colon realmente es una neoplasia a la cual nos estamos enfrentando de forma continua nosotros los médicos oncólogos. Lo que les puedo decir es que en México es la neoplasia número 1 gastrointestinal, ¿ok? Entonces, evidentemente no estoy hablando de un tumor raro, les estoy hablando de un cáncer que es muy, muy frecuente y que acecha específicamente de forma frecuente, de forma importante a población mexicana. ¿Qué es lo que tenemos de estadísticas? Alrededor de 1.400.000 nuevos casos por año se registran a nivel mundial. Nuevamente, hacemos hincapié en que estamos ante una neoplasia frecuente. Lo que encontramos es que es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres. Evidentemente, en las mujeres, en primer lugar, lo lleva cáncer de mama y en segundo lugar lo va a llevar el cáncer de colon. Y ese es el cáncer más frecuente en hombres, ¿ok? Entonces, evidentemente, va a haber aparición de casos de cáncer de colon tanto en hombres como en mujeres. Doctora, perdón, me estaban preguntando qué era neoplasia. Neoplasia, ok. Neoplasia es un tumor. Neoplasia es igual a cáncer. Cáncer, un tumor maligno, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que desarrollen cáncer de colon? Nosotros en general, en oncología médica, siempre tenemos que identificar los factores de riesgo o algo que predispone a que un paciente pueda desarrollar una neoplasia o cáncer, ¿ok? Específicamente para los de cáncer de colon, los factores de riesgo o factores predisponentes que debemos de tomar en cuenta son los siguientes: antecedentes familiares de cáncer de colon o una enfermedad que se llama poliposis hereditaria familiar, ¿ok? Es decir, si yo tengo antecedentes de que mi mamá o papá tuvo algún cáncer de colon, evidentemente yo puedo tener riesgo o un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de colon, esto ligado a algún síndrome de predisposición genética. Un síndrome de predisposición genética vamos a entenderlo como algo que se hereda, ¿ok? Y en el cáncer de colon está bien documentado que es un cáncer que se hereda, ¿ok? Otros factores de riesgo pueden ser enfermedades que se llaman como colitis ulcerosa. Ojo, no es síndrome de colon irritable, colitis ulcerosa es una enfermedad que se documenta por colonoscopías, que se toman biopsias, etc., ¿ok? No es lo mismo síndrome de colon irritable. Colon irritable prácticamente una gran parte de la población lo tiene y se caracteriza por distensión abdominal relacionado al consumo de alimentos que pueden ser como irritantes, ¿ok? La edad es un factor muy importante para el desarrollo de cáncer de colon. La mayoría de los casos de este tipo de neoplasia o tumor va a ocurrir en personas entre 60 y 70 años de edad, ¿ok? Sin embargo, es importante mencionar que actualmente se está viendo que incluso personas más jóvenes están desarrollando cáncer de colon, ¿ok? Entonces, nuevamente, ¿cuándo puedo sospechar que un paciente joven pueda tener un cáncer de colon? Cuando este paciente tiene mucha carga genética, muchos antecedentes familiares o muchos familiares con cáncer de colon, ¿ok? Importantemente, uno de los factores de riesgo muy importantes y bien descritos para el desarrollo, no solamente de cáncer de colon, sino para muchísimas neoplasias o cánceres, el tabaquismo, ¿ok? ¿De aquí cuántos fuman? Sinceramente, ok, yo les recomendaría dejar el hábito tabáquico. El cigarro tiene alrededor de 75 sustancias que nos pueden ocasionar cáncer, ¿ok? Y los tumores que son relacionados a tabaquismo, pues en la mayoría de los casos son sumamente agresivos, ¿ok? Entonces, recomendación: suspender tabaquismo,
El alcoholismo también se ha relacionado a tener cáncer o con un factor de prescripción para cáncer de colon. La mayoría de las veces nosotros decimos, no existe un alimento que vaya a hacer que una célula que era buena se convierta en una célula mala y se desarrolle un cáncer. En el caso de cáncer de colon, sí se ha descrito que aquellas personas que tienen una dieta rica en carnes rojas, baja en verduras y frutas, pueden tener un factor de riesgo para desarrollar cáncer de colon. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos llevamos de esta parte? Que de forma general todos deberíamos tener una dieta lo más sana posible. ¿Okay? Evidentemente, sedentarismo y lo que conlleva con esto, la obesidad también se ha asociado a factor de riesgo para cáncer de colon. La obesidad realmente no solamente se relaciona al cáncer de colon, hay otros cánceres como cáncer de ovario, cáncer de mama. Entonces, otra vez, debemos de llevar un buen estilo de vida, realizar ejercicio, tener una alimentación sana y pues evitar todos estos vicios de alcoholismo y tabaquismo. ¿Qué es lo que pasa para que desarrollen un cáncer de colon? Lo que yo les mencionaba. Sabemos que una célula que era buena empieza a adquirir mecanismos, se hace una célula mala y en vez de nacer, dividirse y morir, pues empieza a dividirse y empieza a formar un tumor. ¿Okay? ¿Cómo progresa el cáncer de colon en específico? Se ha visto que la progresión de los pacientes con cáncer de colon es una progresión que no se da en 1 o 2 años, es una progresión a muy largo plazo. Se han descrito hasta 10 a 15 años de progresión para que se desarrolle un cáncer de colon. ¿Qué es lo que pasa? Primero vamos a empezar, bueno, la progresión se conoce como una secuencia pólipo, adenoma, cáncer de colon, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Aquí podemos ver, estas son las imágenes de una colonoscopía, esto sería la pared del intestino, y vemos que lo primero que aparece es un pólipo, como lo vemos ilustrado aquí en esta imagen, ¿ok? El pólipo es como un chipotito sobre la pared del intestino grueso, ¿ok? Entonces, este pólipo va a empezar a crecer, se va a empezar a hacer más grande, ¿ok? Entonces, es una secuencia de un pólipo pequeño a un pólipo mayor o más grande que se llama como un pólipo pedunculado, y finalmente este pólipo va a tener la capacidad de invadir todas las capas que forman a la pared del intestino grueso y va a tener la secuencia ya que se llama un adenocarcinoma. Un adenocarcinoma es un cáncer de colon, ¿ok? Todos los cánceres tienen nombre y apellido. En este caso, el tipo histológico más frecuente de cáncer de colon se llama adenocarcinoma, ¿ok? Entonces, es una secuencia, es algo progresivo que tarda muchos años en que se desarrolle. 10 a 15 años, aquí les muestro las imágenes, un pólipo sésil, un pólipo que incrementa de tamaño y es finalmente este pólipo, si no es retirado, puede desarrollar un adenocarcinoma de colon o un cáncer de colon. La mayoría de los pacientes que tienen un cáncer de colon pueden estar desarrollando una neoplasia o un cáncer y están completamente asintomáticos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los pacientes se van a presentar síntomas ya cuando tengan una enfermedad avanzada, ¿ok? ¿Cuáles van a ser los síntomas que podemos tener? Sangrado del tubo digestivo. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues podemos tener hacer del baño, hacer popó, pero que sea como una popó muy negra, como un chapopote, ¿ok? No una popó café, que es algo normal. ¿Eso de qué me está hablando? De que puede haber datos de sangre en esa popó y eso no es algo normal, ¿ok? Dolor, un dolor abdominal, un dolor en esta región del cuerpo, que sea un dolor sordo, que es algo que no teníamos, que ha incrementado de intensidad, que no se quita, etc. ¿Qué es un dolor sordo? Dolor sordo, algo que como una molestia. Tengo una molestia en el abdomen, no sé. ¿Los cólicos? No, este es un dolor hipocólico. Un dolor sordo es como tengo una molestia en el abdomen que no sé exactamente definir si es como un dolor o no. Ajá. Es una molestia prácticamente a nivel abdominal, ¿ok? Debilidad y fatiga. Los pacientes pueden estar
tener que levantarse en la mañana y decir, de plano no tengo fuerza, me siento tan cansado que no tengo fuerzas para levantarme, ¿ok? Fatiga, muchísimo cansancio. ¿Esto por qué se da? Cuando se genera esta lesión a nivel de las paredes del intestino, evidentemente va a generar sangrado, ¿ok? Que era por eso lo que les decía, uno de los primeros síntomas pueden ser sangrados del tubo digestivo, visto por heces que sean muy negras, que nos puede hablar de que hay restos de sangre a nivel de esas heces, ¿ok? Entonces, si estamos perdiendo sangre, ¿qué es lo que nos va a pasar? Podemos tener anemia, ¿ok? Y esta anemia o disminución de la cantidad de sangre en nuestro cuerpo, pues nos va a conllevar a que nos sintamos realmente fatigados, cansados, pálidos, ¿ok? Entonces, otro de los datos que nos pueden dar, pero esto solamente por estudios de laboratorio, por una biometría hemática, es encontrar una anemia. Esto es una traducción de que estoy perdiendo sangre, ¿ok? Pérdida de peso, evidentemente de los datos más frecuentemente documentados en cualquier cáncer son estos: debilidad, fatiga y pérdida de peso, ¿ok? Una consulta, ¿cómo sabes que tienes un pólipo? El pólipo solamente se diagnostica por colonoscopia. No hay manera de que tengas algún síntoma y... No. Ahorita, si quieren, ahorita pasamos a la siguiente parte, ¿ok? Les digo, todos estos síntomas que yo les estoy mencionando no es cuando tenemos el chipotito nada más. Todos estos síntomas se dan cuando ya tenemos esto, e incluso ya no nada más localizado a nivel de las paredes del intestino, sino que incluso ya podemos tener enfermedad en alguna otra parte del cuerpo. Esas son enfermedades avanzadas, ¿ok? Podemos tener todos estos, ya dijimos que no son síntomas de cuando tenemos un pólipo, son síntomas de una enfermedad avanzada, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa o la realidad a la que nos enfrentamos? En etapas tempranas, la mayoría de los pacientes están completamente asintomáticos, ¿ok? Entonces, de ahí la importancia de hacer estrategias para tratar de diagnosticar a los pacientes en una etapa temprana. No esperarnos a que me lleguen a mi consulta con todos estos síntomas, ¿ok? Entonces aquí les pongo de forma general cuáles son los síntomas que nos puede dar un cáncer de colon. Algo que se describe muy frecuentemente son cambios en el hábito intestinal. ¿Cómo lo vamos a definir esto? Cambios en el hábito intestinal van a ser: me estriño mucho y de repente tengo diarrea, me estriño, diarrea, ¿ok? Y eso era algo que no me pasaba, no está asociado a ningún tipo de comida ni nada. O algo que se llama heces acintadas, ¿ok? Evidentemente, si tenemos esto simulando como si fuera lo del colon, si tenemos algo que esté ocupando esa pared, pues las heces ya no van a salir bien formadas, sino van a salir como heces acintadas o como listones. ¿Eso de qué me está hablando? Pues de que hay algo ahí en la pared ocupando, ¿ok? Entonces, cambios en el hábito intestinal definido por estreñimiento o diarrea, sangre en las heces, que ya dijimos, lo vamos a ver como popó muy negra, con mucha popota, eso no es nada normal, ¿ok? Heces delgadas o acintadas, y esto me está hablando de que hay algo que está ocupando la luz de ese intestino y que por eso ya no se forman o ya no están bien formadas las heces. Podemos tener disconfort abdominal, que decíamos como este dolor sordo que no podemos caracterizar completamente. Anemia, hay pacientes que son muy juiciosos y que se hacen sus laboratorios de forma rutinaria, sus laboratorios cada año para ver que todo esté normal, y de repente toman una biometría hemática y resulta que el nivel de hemoglobina por lo general es de 14, ¿okay? Y que ahora resulta que tiene 10 de hemoglobina. Aguas, esos son focos rojos de decir, tenemos que investigar de dónde está sangrando para tratar de ver si no está relacionado a que tenga una lesión a nivel del colon. ¿Okay? Pérdida de peso y debilidad y fatiga, que ya habíamos dicho que estos síntomas son dados prácticamente por casi todos los cánceres. ¿Okay? Entonces, no sé si aquí alguien ha escuchado la palabra tamizaje. ¿Okay? Entonces, ¿qué entendemos por tamizaje? Una prueba, ¿ok? Entonces, todos estamos de acuerdo que un tamizaje es una prueba.
Para hacer más específica esta definición, un tamizaje se va a considerar, en oncología un tamizaje es una prueba que realizamos para detectar un cáncer de forma temprana, es decir, un paciente que no tiene síntomas. ¿Okay? ¿Qué es los tamizajes que tenemos? Por ejemplo, pacientes mayores, mujeres mayores de 40 años, sabemos que a partir de los 40 años se deben de hacer mastografías. ¿Okay? Y eso, para qué me permite, es un tamizaje para detectar cáncer de mama. Si una paciente me llega a mi consultorio, sabe que me palpé una bolita aquí y ahora sí le hago la mastografía, eso ya no fue tamizaje. ¿Por qué? Porque la paciente ya me llegó con síntomas. ¿Okay? Entonces, un tamizaje va a ser una prueba que se va a hacer en una población en general, de acuerdo a grupos de edades, para detectar tumores o cánceres a tiempos sin que el paciente tenga síntomas. ¿Okay? Entonces, hay tamizajes solamente para ciertos tipos de tumores. Ya dijimos, para el cáncer de mama hacemos una mastografía, para el cáncer cervicouterino o de matriz hacemos el Papa Nicolau. ¿Okay? Para pacientes, para cáncer de colon existe tamizaje, sí. ¿Okay? El tamizaje se basa específicamente en colonoscopías. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de realizar un escrutinio o tamizaje? Pues detectar un cáncer de colon en una etapa temprana. Entonces, esto que me va a llevar a una reducción de muertes en pacientes con cáncer de colon. Hacer un diagnóstico de cáncer de colon en un paciente que no esté completamente asintomático y que por ende yo asumo que ese paciente tiene una enfermedad en una etapa temprana. Y si un paciente me llega con una enfermedad en etapa temprana, podemos hacer muchas cosas. ¿Okay? Hacer tratamientos menos agresivos y menos costosos. Nuevamente, si está en una etapa temprana, no es lo mismo a tratar a un paciente donde las células malas ya salieron del colon y ya pudieron viajar por alguna otra parte del cuerpo. Y detectar lesiones premalignas. ¿Cuál es la lesión premaligna para el caso de cáncer de colon? Los pólipos. ¿Okay? Ya sabemos, un pólipo no es cáncer. Un pólipo es una lesión premaligna. Ya dijimos que el pólipo se puede llegar a transformar en un periodo de 10 a 15 años y desarrollar ahora sí un cáncer de colon. Sí, para identificar el pólipo es únicamente a través de la colonoscopia. Colonoscopia. Entonces, ¿a quiénes vamos a hacer estudios de tamizaje? Todas las personas después de los 50 años de edad deben ser sometidos a métodos de escrutinio o tamizaje. Todos, ¿ok? Si alguien es muy juicioso de su salud, debería decir, ya tengo 51 años, me toca hacerme una detección de cáncer de colon. ¿Ok? ¿Por qué a partir de los 50 años de edad? Porque nuevamente se ha visto que el cáncer de colon, su incidencia o la probabilidad de que aparezca incrementa con la edad. Lo que decíamos, hay casos de pacientes menores de 50 años con cáncer de colon, sí, sí los hay, pero son los menos, ¿ok? Y por lo general están relacionados con antecedentes familiares de cáncer de colon, ¿ok? Entonces, de forma general vamos a tener dos poblaciones. La población general que no tiene antecedentes de cáncer de colon en su familia, su escrutinio o tamizaje debe de empezar a partir de los 50 años de edad. Esa es una población. La otra población es aquellos pacientes que tienen antecedentes de cáncer de colon en su familia. Ahí sí no me voy a esperar hasta los 50 años de edad. Tengo que ver a los cuántos años tuvo el cáncer de colon su familiar. Por ejemplo, si su familiar tuvo el cáncer de colon a los 45 años de edad, al paciente que va a mi consultorio le voy a hacer una colonoscopia 10 años antes, es decir, a los 35 años de edad, ¿ok? Pero eso es una población seleccionada, ¿ok? Para todos los demás que no tenemos antecedentes de cáncer de colon en nuestra familia, ya sabemos que a partir de los 50 años de edad tengo que empezar a hacerme estudios de tamizaje, ¿ok? No, la colonoscopia no es cada año. Dependiendo de los hallazgos que encontremos en la colonoscopia, puede ser una colonoscopia completamente normal y la puedo repetir a los 5 o hasta los 10 años, ¿ok? O puede que encuentre pólipos. Dependiendo de las características de esos pólipos, repito la colonoscopia a los 3 o a los 5 años, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica? Lo único que les quiero mostrar en esta imagen es el cáncer de colon, su incidencia aumenta de acuerdo a la edad. Pacientes a partir de 50 años vamos viendo cómo esta incidencia va incrementando. De ahí la importancia de utilizar como corte los 50 años de edad para empezar a hacer estudios de tamizaje. ¿Cuáles son los métodos de tamizaje o los métodos para que yo pueda diagnosticar algo de forma temprana? Para el cáncer de colon podemos usar estas estrategias. Una es sangre oculta en heces y los otros dos son estudios endoscópicos, algo que se llama sigmoidoscopía y otro que se llama colonoscopía. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el fundamento de poder usar esta prueba que se llama sangre oculta en heces? Si ya dijimos que hay algo en el colon que está ocasionando erosión de las paredes del intestino, pues evidentemente va a haber datos de sangrado. Puede que yo no lo vea al ojo clínico, ¿ok? Entonces, para eso hay algo que se llama sangre oculta en heces. ¿En qué consiste? Voy al laboratorio, me piden una muestra de popó, me insertan un reactivo específico del laboratorio y ven si hay sangre que no se ve al ojo humano, ¿ok? Entonces, eso me está hablando de un dato, de que hay algo, no sé exactamente qué, hay algo que está ocasionando sangrado y que eso no es normal, ¿ok? El mejor método que yo les podría decir y el tamizaje completamente aceptado para estos años es la colonoscopía. ¿Por qué? Con la sangre oculta en México no puedo saber por qué fue ese sangrado, si hay pólipos, si hay alguna otra cosa. Con la colonoscopía, ¿qué es lo que pasa? La colonoscopía nos van, por donde estamos el baño, por el recto, nos van a introducir algo que es como una manguerita, y esta manguerita en su extremo distal lleva una cámara, ¿ok? Evidentemente, para que yo sea sometido a una colonoscopia, un día previo tengo que tomar medicamentos especiales que por lo general son laxantes, porque tengo que dejar limpio todo el colon para que se puedan ver las paredes. Entonces, consiste en meter este colonoscopio, esta manguerita con una cámara en el extremo distal, e ir visualizando las paredes del intestino, ¿ok? Del intestino grueso. La sigmoidoscopía solamente de esta parte del colon. Con una colonoscopia larga veo todas las paredes del colon, buscando ¿qué? Lesiones o pólipos, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de realizar una colonoscopia? Detecta más del 90% de los pólipos, que ya quedamos, los pólipos son las lesiones precancerosas. Si no se quitan, esos pólipos van a crecer y finalmente van a dar origen a un cáncer de colon, ¿ok? Es diagnóstico y terapéutico. ¿Qué quiere decir? Me parece que tengo un pólipo ahí chiquito de 1 centímetro, el endoscopista, que son gastroenterólogos endoscopistas los que hacen estos procedimientos, quitan el pólipo y lo mandan a analizar a patología. Vemos de qué tipo de células está formada ese tumor al microscopio, ¿ok? Y podemos detectar cánceres de forma muy temprana. Y si ya me quitaron el pólipo, ya se acabó. Estoy curado de cáncer, ¿ok? Entonces, esa es la importancia. ¿Cuál es la otra ventaja? Que va a revisar todo el colon. Todas las paredes del colon van a estar revisadas y ahí no se me puede escapar ninguna lesión. Pero la extracción de pólipo es cirugía. No, es un procedimiento que se llama polipectomía y lo hacen los gastroenterólogos en el mismo tiempo en que hacen la endoscopia o la colonoscopia, ¿okay? Es un procedimiento menor, ¿okay? Con anestesia, obviamente, todo. Sí, la molestia, sí, yo vi todas las caras de todos, la colonoscopia es así, ¿no? Eso es una colonoscopia, pero evidentemente pues hay anestesiólogos y todos para que no se sientan ninguna molestia. Creo que al final de cuentas la principal molestia es estar tomando tanta agua para que podamos limpiar el intestino grueso, ¿okay? Entonces nos permite revisar todo el colon y si nosotros encontramos una lesión, una ulcerita o un pólipo, nos permite tomar biopsia, ¿ok? Yo no voy a ver si es una lesión muy temprana, no voy a ver toda una bola ahí saliendo por el colon, puedo ver nada más una ulcerita, ¿ok? Entonces si yo veo una ulcerita en la pared del colon, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tomar una biopsia y la envío a patología y ya en patología se observa esa biopsia bajo microscopio y veo de qué tipo de células está formando.
Entonces, para eso también nos da más ventajas hacer una colonoscopia que una sangre oculta en heces, ¿ok? ¿Por qué? Con la colonoscopia ya supe si tengo cólicos o no, si hay una úlcera o no, y ya si hay una úlcera o algo anómalo, pues ya está con biopsias y ya sé si está formado de células buenas o malas, ¿ok? ¿Cuáles son las desventajas de la colonoscopia? Evidentemente el costo es un estudio caro, no es como una sangre oculta en heces, ya son estudios caros realmente. La disponibilidad, no todos los centros pueden tener una colonoscopia de, sí, mañana la hacemos colonoscopia, sino que debe ser centros específicos. El apego por el paciente, ¿qué quiere decir esto? Pues los que todo el mundo le decimos la cara de, esto se escucha muy feo, ¿no? Pero ya dijimos, si ponemos en una balanza pros y contras o molestias hacerse una colonoscopia, yo creo que evidentemente gana el hacerse un estudio de tamizaje, ¿no? Requiere una preparación, ya dijimos, debemos de dejar completamente libre el colon para poder visualizar las paredes, y esa preparación es con laxantes, son sobrecitos que nos dicen, tómense 2-3 litros de agua con estos sobrecitos y nos va a dar diarrea. Tenemos que dejar libre esas paredes del colon para que las podamos ver completamente, ¿ok? Y que pues al final de cuentas es un método de diagnóstico invasivo, no es lo mismo, voy al baño, esta mi muestra de popó, te van a introducir un colonoscopio para ver las paredes, ¿ok? Pero nuevamente, si ponemos en una balanza ventajas y limitantes, pues creo que es más que evidente que las ventajas ganan a las limitantes de una colonoscopia. Entonces aquí les quería mostrar qué es lo que vemos en una colonoscopia. Vemos aquí las paredes del intestino completamente normales, con las austras, se ven las paredes lisas, no se observa ninguna alteración. Es un paciente normal. Una adenoma, y empezamos a ver un chipotito, ¿ok? Que no sabemos qué es. Este adenoma lo tenemos que quitar, mandarlo a patología. Y aquí ya un cáncer invasor, que ya es una lesión así toda que está invadiendo las paredes del intestino, y lo que usted bien lo dice, sangrante, ¿ok? Entonces, una vez que yo tengo a un paciente que le encontraron una ulcerita en el colon, le tomaron una biopsia y ya la vio mi patólogo y me dice, esto es cáncer de colon, ¿cuál es el siguiente paso? Me llega a mí el paciente a oncología y lo segundo que tengo que hacer es algo que se llama etapificación, ¿ok? Etapificación, son así como, ¿qué es esto, no? Quiero que lo visualicemos como esto, como una escalerita donde hay 4 escalones, ¿ok? En general, todos los cánceres se clasifican en 4 etapas clínicas, ¿ok? Entonces, tenemos un escalón 1, 2, 3 y 4. Dependiendo de qué tan localizado o diseminado esté un cáncer, va a ser el escalón donde va a estar parado el paciente. Siempre que llegan al consultorio les digo, ¿ok? El siguiente paso debemos hacer estudios de imagen para poder clasificarlo en alguna etapa clínica, y esto es ver en qué escalón está parado el paciente, porque en base a eso es que decido cuál es la opción de tratamiento y qué estoy buscando con mi tratamiento. En las etapas 1 y 2 de cáncer de colon son pacientes que tienen una enfermedad localizada, una enfermedad que no se ha ido más allá y que solamente está en el colon, ¿ok? Entonces, por lo general aquí la opción de tratamiento es que los pacientes entren a cirugías, a que les quiten el cáncer, ¿ok? ¿Y cuál es la finalidad del tratamiento? Curar. Aunque el paciente tenga cáncer, está en una etapa clínica 1 o 2, parado en el escalón 1 y 2, el paciente se opera y se cura del cáncer del colon, ¿ok? Y vive su vida completamente normal, ¿ok? Cuando tengo un paciente parado, o aquí en el escaloncito 3, quiere decir que el cáncer ya se estaba saliendo. De forma general, nosotros tenemos ganglios en nuestro cuerpo. Los ganglios son como bolitas de tejido que se encargan como, son las primeras barreras o las primeras paredes que tratan de detener el cáncer, ¿ok? De forma general, cualquier tipo de cáncer. En el caso de cáncer de colon, pues tenemos un tumor que se originó en alguna parte del colon o del intestino grueso, y estas células empiezan a tener la capacidad de salirse de ahí. ¿Y cuál es la primera barrera con la que se encuentran? Los ganglios, ¿ok? Entonces, cuando tengo un paciente que tiene el cáncer en el colon y aparte ya hay cáncer en los ganglios, son pacientes que ya están en este escaloncito número 3.
¿Qué quiere decir? Ya no estaba tan localizado el cáncer, ¿ok? Pero no se ha ido a viajar todavía por alguna otra parte más lejana. Por lo tanto, aunque yo tenga un paciente aquí, puedo operarlo, darle quimioterapia y nuevamente puedo curarlo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa o qué pacientes están en este escalón número 4? En este escalón van a estar los pacientes donde estas células malas que se originaron en el colon, supongamos que el colon es su casa, ya tuvieron la capacidad de irse a los ganglios, pero además de los ganglios se fueron a viajar por la sangre y ya se fueron a sembrar a otras partes distantes, por lo general al pulmón o al hígado, ¿ok? Estas siembras a nosotros los oncólogos los conocemos como metástasis. Una metástasis no es más que siembras del cáncer en lugares diferentes a donde se originó. Si yo tengo un paciente en esa etapa clínica, pues evidentemente no puedo ir a quitar un pedazo de pulmón, un pedazo de hígado y quitarlo pedacitos por pedacitos. Ahí ya no puedo operarlo. Lo que tengo que hacer es dar tratamiento con quimioterapia. ¿Para qué? Para tratar de controlar la enfermedad lo más que se pueda. Como la diabetes. Una vez que somos diabéticos ya no nos curamos, ¿ok? Siempre debemos estar tomando nuestra metformina, nuestros medicamentos para controlar la diabetes. Así es en este punto. Cuando tenemos un paciente que ya está en una etapa clínica 4, parada en el escalón número 4, ya no voy a curarlo, pero sí voy a tratar de controlar la enfermedad lo más que se pueda, ¿ok? Entonces, nuevamente, si les digo que un tamizaje es una herramienta que me permite detectar un paciente cuando está completamente asintomático, yo espero que con un tamizaje de cáncer de colon agarrar a los pacientes una etapa clínica 1 o 2, es decir, pacientes en etapas muy tempranas cuando puedo todavía curar, ¿ok? Lo que les decía, ¿el cáncer de colon se cura? Sí. ¿Cuándo? Cuando tenemos una enfermedad localizada, ¿ok? Entonces, una vez que ya hice la biopsia de este paciente y se confirmó el cáncer, lo siguiente que tengo que hacer es una etapificación. La etapificación lo hago con estudios de imagen. Hago un estudio, una tomografía de tórax y una tomografía de abdomen, ¿ok? Para ver si hay lesiones fuera del colon, sí o no. Si tengo nada más enfermedad en el colon, entonces tengo un paciente con un cáncer de colon localizado y ya dijimos, la opción de tratamiento es cirugía, ir a quitar el tumor, ¿ok? Pocos pacientes requieren quimioterapia ahí, ¿ok? Por el otro lado, si tengo un paciente que me llegó con mucha pérdida de peso, fatiga, heces asintadas, le hago una colonoscopía, se observa una bola ahí en el colon y le hago estudios de imagen y resulta, estos son los pulmones, deberían estar completamente negros. Y resulta que ya tiene todas estas bolas blancas que son metástasis, o el hígado que tiene estas bolas más negras que son metástasis, pues es un paciente que ya tiene una enfermedad avanzada, es decir, está parado en el escalón número 4, y ahí la opción de tratamiento nada más va a ser quimioterapia para tratar de controlar el tumor. Entonces, lo importante, tumores en etapas clínicas tempranas no requieren quimioterapia. Nuevamente, de ahí la importancia de un diagnóstico temprano. Entonces, como conclusiones, sabemos que el cáncer de colon es una enfermedad o una neoplasia detectable. ¿Por qué? Por medios de estudios de tamizaje, preferentemente una colonoscopia, o si no tenemos el acceso a una colonoscopia, podemos hacer una sangre con TNS. Si esa sale positiva, el segundo paso sería hacer una colonoscopia, ¿ok? El cáncer de colon es curable si se detecta en etapas tempranas y es deseable implementar en nuestra población estrategias de detección oportuna, ¿ok? ¿Qué es lo que necesito que se lleven de esta plática? Es que yo tenga 50 años, sé que me tengo que hacer un estudio de tamizaje para cáncer de colon, ¿ok? ¿Cuánto llega a costar el estudio? No sé si varía como de lados a lados, como 5 a 10, 5,000 a 10,000 pesos. Pero ahorita les vamos a hablar de la prueba de sangre oculta, Exacto. que es mucho más accesible y ahorita les vamos a comentar. Lo que decíamos, si tienen sangre oculta en ese negativa, podemos estar tranquilos. Si tienen sangre oculta positiva, ahora sí tenemos que complementar con una colonoscopia. ¿Ok? Bueno, no sé si tengan dudas. Existe la posibilidad de que salga negativo la sangre en heces, pero que tenga el pólipo. Pólipo sí. No, cáncer.
Pero existe la posibilidad de que salgan ya 9 meses y haya cáncer. ¿En heces? ¿En heces? Sí, puede salir negativa, ¿ok? Hay veces que no hay lesiones tan grandes que sean tan ulcerativas, ¿ok? Eso es muy importante mencionarlo. Nuevamente, yo espero, hay veces que incluso se ven nada más un chipotito y que dicen, ay, es un pólipo y no hay nada más. Cuando mandan a analizar ese pólipo a patología, resulta que ya tenía células malas, en una etapa extremadamente temprana, pero ya tenía células malas. ¿Ok? Recordemos, los síntomas se dan cuando los pacientes ya tienen enfermedad avanzada y por lo general cuando tienen un tumor que ya está infiltrando las paredes y que eso ocasiona sangre. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? En el caso cuando se llegan a retirar los pólipos iniciales, ¿estos se pueden volver a formar? Sí, se pueden volver a formar. Entonces, siempre que yo retiro un pólipo, se manda a patología, se manda a revisar bajo el microscopio, que hay muchos tipos de pólipos, ¿ok? Ya los patólogos ya no me lo dictan como pólipos, me lo dictan como adenomas. Adenomas tubulorugosos, adenomas vellosos, etc. ¿Ok? Ya es un nombre y apellido. Y dependiendo de las características que tenga ese pólipo o adenoma, es como ya decido cómo voy a hacer el seguimiento. Hay adenomas que tienen mayor potencial a convertirse a cáncer de colon, y esos son los que tengo que seguir de forma más estrecha y repetir una colonoscopia. Si saliste hoy con un pólipo a los 3 años, pero que yo te diga, ¿sabes que ya te quitaron ese pólipo, no se forma más? No, completamente falso. Se puede volver a formar más pólipos. ¿Ok? ¿Cuál sería la recomendación cada cuánto tiempo hacer un estudio de aterrizaje? Ok, lo que decíamos específicamente, el estudio de aterrizaje aquí es con colonoscopia, ya dijimos, si es población general a partir de los 50 años, si tienen antecedentes 10 años antes de la edad del familiar que haya tenido cáncer de colon. Si yo encuentro una colonoscopia completamente normal, la colonoscopia se puede repetir a los 5 o incluso hasta los 10 años. Si encuentro pólipos, dependiendo de las características de sus pólipos, necesito completarle su colonoscopia, hacerle una nueva colonoscopia en 3 años o hacerle una nueva colonoscopia en 5 años. ¿Okay? Porque nuevamente dijimos, no es una secuencia que en un año se va a desarrollar de un pólipo a cáncer, es una secuencia que lleva 10 a 15 años. ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Yo no conozco el historial clínico de mi familia. ¿Cuándo me lo recomendaría? Entonces, si no conoces una historia o antecedentes oncológicos de tu familia, te tomaríamos como población general a partir de los 50 años. ¿Ves? Sí, el batería. Ok, nosotros siempre que encontramos un pólipo por colonoscopia, siempre se tiene que quitar, ¿ok? Y es un procedimiento prácticamente igual que someter una colonoscopia, ¿ok? Entonces es una cosa de nada, le quitan los endoscopistas con una pinza mientras están haciendo la colonoscopia, ¿ok? Tal vez usted me dijera, tengo un paciente que tiene 65 años, que ya no se vale por sí mismo, que está postrado en cama y que le encontraron un cáncer tal vez de diabetes, vamos a ver qué tan agresivo vamos a hacer ahí. ¿Okay? Pero un pólipo no es igual a cáncer, un pólipo es una lesión precancerosa. ¿Okay? ¿Okay? ¿Alguna otra duda? Si se pide a un paciente con un antecedente familiar de cáncer de estómago, ¿se le tiene que hacer también una colonoscopia? Dependiendo de la edad de un familiar, si no tenga cáncer, dependiendo de la edad en que haya padecido ese cáncer gástrico. ¿Por qué? Porque hay síndromes de predisposición genética que se asocian a cáncer de colon, cáncer gástrico, cáncer de endometrio, cáncer de ovario, pero son pacientes que ya tienen como en otro contexto. Hay algo que se llama síndrome de Lynch, ¿no? Yo tengo un paciente con síndrome de Lynch, ese paciente puede tener como cáncer de colon, como cáncer gástrico, como cáncer de endometrio y muchísimas otras metastasis. Entonces son cuestiones específicas. Si fue un caso aislado en la familia y fue
mi papá a los 70 años tuvo cáncer gástrico, yo no pensaría en un síndrome, pero al contrario, me dice, yo tuve a mi mamá que tuvo a los 32 años cáncer gástrico, es decir, eso es una edad muy temprana de inicio de cáncer gástrico, le dice que prendía las alarmas para ver si no tiene que ver algo genético. ¿Okay? ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Bueno, pues muchísimas gracias por la atención, espero haya quedado claro esto de cáncer de colon y más que nada los tamizajes. Ya saben, mujeres, mastografías a partir de los 40, Papa Nicolaos, y también pues, toda la población sin conocimiento. Gracias. Les damos un aplauso a la doctora. Queremos agradecer a la fundación y a la doctora su participación con nosotros, el director de recursos humanos, que nos entrega un reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por apoyarnos, por acompañarnos, por ayudarnos a la comisión. Muchas gracias. Les va a dar nada más una pequeña explicación del tamizaje y eso. Gracias. Muchas gracias.